Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, por favor. Quiero darle el título del tema. Quiero hablarles un poco sobre los 7 montes. Los 7 montes. Y pues ya puse el título del tema, pero voy a empezar diciéndole lo siguiente. Algunos personajes que aparecen en la tribulación, oiga esto, enemigos, adversos, porque en la tribulación aparecen varios actores. Regularmente uno, cuando habla de la tribulación, uno rápido piensa en el anticristo, pero no es el único. El anticristo no es el único actor en la tribulación. Hay varios actores en la tribulación. Hay actores de parte de Dios y hay actores enemigos. Yo le quiero mencionar algunos actores enemigos que van a estar, personajes en la tribulación. Obviamente uno de ellos es el anticristo, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Pero hay otro personaje, por ejemplo, la Biblia habla del falso profeta. No es el mismo. El anticristo es un personaje, el falso profeta es otro personaje. Cada uno de ellos tiene una rama de estudio y analizar algunas posibilidades, porque acuérdese que nosotros en base a las evidencias proféticas podemos más o menos ir y decir por dónde podría venir un falso profeta, que tendría que ser un líder religioso. El anticristo no es un líder religioso, él es un líder político. Pero el falso profeta es un líder religioso, reconocido, connotado a nivel mundial. Aparece el dragón, y acuérdense que es la serpiente antigua, evolucionada o involucionada, podríamos decir, porque se volvió peor. Se volvió peor. Eso aparece en Apocalipsis capítulo 12. Aparecen ángeles caídos, también aparecen en Apocalipsis capítulo 12. Aparecen bestias, no solo aparece una. Al anticristo también se le llama la bestia, pero aparecen otras bestias que podrían ser personajes también. Aparecen monstruos del abismo. Eso, cuando el pozo del abismo es destapado, aparecen seres híbridos que dicen que van a atormentar a los hombres. Note, solo para que vea usted que hay varios personajes en la tribulación, pero un personaje que aparece es la madre de las rameras. Ese es uno de los personajes que aparece ahí. No solo aparecen entidades masculinas, sino que también aparecen entidades femeninas. Y una de ellas es la madre de las rameras, que es Babilonia. Esa es una actora, no, una actriz sería ahí, ¿verdad? Una actriz en la tribulación. Entonces, todos esos son objeto de estudio, pero puse la madre de las rameras al final porque de ella quiero hablar. Acuérdense que el tema se llama los 7 montes. Entonces miremos dónde habla de la madre de las rameras. Apocalipsis 17:1 dice: y uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo. Los ángeles hablan, ¿verdad? Qué bonito que hablan los ángeles, ¿verdad? Vino y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Ahí vamos a ir viendo algunas cositas, y es que va a ser juzgada la ramera. No solo la ramera, todas esas entidades que vimos van a ser juzgados. A todos los seres les llega el momento de ser juzgados. Los seres, esta creación será juzgada. A la humanidad se le ha olvidado más, la humanidad que ha endurecido su corazón hacia Dios, se le ha olvidado que será juzgada.
quiero decirle que si alguien cree en Dios, no como un ser supremo, sino como su Dios, y lo recibe en su corazón, y se aferra a los principios bíblicos, el que cree y es bautizado será salvo, y viene a Jesucristo, él ya es salvo, pero va a ser juzgado. Pero yo quiero que note, los salvos van a ser juzgados, solo que los salvos no van a ser juzgados para salvación. Eso lo he estado explicando. Los salvos van a ser juzgados para galardón, que es otra cosa, para galardón. Pero los que no han recibido al Señor, tal vez creen en Dios, pero no creen en su Hijo y no lo han recibido como Salvador, entonces no son hijos de Dios, sino que son criaturas de Dios. Ellos también van a ser juzgados, solo que no van a ser juzgados para galardón, ellos sí van a ser juzgados para salvación. Entonces cuando ellos se presenten, van a presentar sus obras y van a decir: recibe mis obras para poder entrar. Pero sus obras no van a ser suficientes para poder entrar, porque la única puerta de acceso al Padre es Jesucristo. Por eso dice: yo soy la puerta. Yo soy, eso dice el Señor Jesucristo. Entonces la humanidad sin Cristo también va a ser juzgada. Muy bien, estamos hablando de la humanidad. Viene juicio. El juicio comienza primero en casa. Por eso es que nosotros tenemos que acostumbrarnos. La Santa Cena es una de las cosas que nos concientiza de que constantemente estamos siendo llamados a cuentas y a revisar nuestra relación con Dios. Eso fue el domingo, ¿verdad?, que tuvimos Santa Cena, pero ese es como una preparación, porque un día vamos a estar en el tribunal de Cristo nosotros. Entonces el juicio comienza con nosotros, pero la humanidad va a ser juzgada también. Va a ser juzgado Israel, va a ser juzgada la humanidad. Amén. Estamos hablando de la raza humana, pero también van a ser juzgados ángeles. También va a ser juzgado el diablo. También va a ser juzgado el falso profeta. Y también va a ser juzgada la ramera. Es decir, viene el tiempo de juicio. Y ahora nosotros tenemos que saber que, y eso es bien importante, ¿verdad? Por favor, hermano, ya que usted vino hoy, que al final todos vamos a entregar cuentas. Los salvos vamos a entregar cuentas para galardón, y los no salvos van a entregar cuentas tratando de entrar por sus obras, pero no van a poder, porque no hay obras suficientes. Por eso la salvación como tal no es por obras, es por la sangre de Jesucristo. Y al final la ramera ahorita anda haciendo y deshaciendo, pero también va a ser juzgada. Entonces a veces uno dice: mire, fulano de tal anda haciendo, deshaciendo, porque hay gente, hermano, que de veras no tiene temor. Un día iba hacia la capital, pasé echando gasolina a una gasolinera, y un cuate, perdone lo que le voy a decir, pero estaban los baños ni a una cuadra, los baños estaban a unos pasos de él, y él se puso a orinar ahí en la banqueta, enfrente de la tienda, y se queda viendo así como quien dice: ¿quién me va a decir algo? Y por ahí como que tenía algo escondido, ¿ah? ¿Quién me va a decir algo? O la humanidad, ese es el típico caso de que hay gente que cree que por tener una pistola puede hacer lo que quiera, pero se le olvida, número uno, de que uno no solo va a vivir en este cuerpo, sino que después de la muerte hay vida. Se le olvida eso, y se le olvida que un día todos vamos a entregar cuentas, todos. Así que no se preocupe. Mire lo que decía también el salmista Asaf en el Salmo 73: por poco resbalan mis pies
al ver cómo prosperaban los impíos. Pero dice, cuando yo entré al santuario de mi Dios, me di cuenta cuál era el final de ellos. Mire, hermano, no importa lo que esté pasando, si usted y yo nos dejamos trabajar por el Señor y buscamos hacer su voluntad, nuestro final va a ser bueno. Nuestro final va a ser bueno. Así que no se preocupe por lo que hagan los demás. Mejor preocúpese que su final sea bueno. Aunque estamos pasando el Niágara en bicicleta, aunque las cosas a veces no nos salgan muy bien, pero sabemos que en todo hay propósito de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Diga conmigo, mi final va a ser bueno. Amén, eso es lo importante. Entonces aquí estamos, nos recuerda la Biblia, va a haber un juicio. La ramera anda haciendo un montón de cosas, pero va a haber un juicio para la ramera. Sigamos. Me voy a saltar desde el versículo 1 hasta el versículo, ¿qué era? Versículo 15, porque yo quiero que veamos que dice que esta mujer está sentada sobre muchas aguas. Entonces en el versículo 15 dice, y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Entonces todas las aguas esas representan a las naciones que se dejaron, voy a utilizar la palabra ministrar por ella, las naciones que se dejaron llevar por ella. Entonces note que hay un movimiento que no se ve, pero detrás de todos los cambios políticos y económicos del mundo, cambios sociales, está la influencia de la ramera. La gran ramera está, dice, se está sentada sobre pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Esas son las aguas. Pero resulta que la ramera no solo se sienta sobre aguas, sino que, mire el versículo 3, y me llevó en el espíritu a un desierto, y vi a una mujer sentada, está hablando de la misma mujer, sentada sobre una bestia. Entonces se sienta sobre aguas, pero se sienta sobre bestias, sobre una bestia escarlata llena de nombres blasfemos, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entre paréntesis, ese es un movimiento mundial que rechaza a Dios. Cuando habla de lleno de nombres blasfemos, es un movimiento antirreligioso, que todo lo que tiene que ver con Dios o con religión lo rechazan. Y no necesariamente el ateísmo, sino que hay gente que sencillamente rechaza todo lo que tenga que ver con Dios. Ese es un movimiento, nombres blasfemos. Se atreven a decir cualquier cosa, hermanos, sin ni siquiera ir a averiguar las cosas. Y dicen cualquier cosa. Mire, una de las cosas que sucede en este tiempo es que quieren hablar de la Biblia aquellos que ni siquiera conocen al autor de la Biblia. Quieren hablar de la Biblia como que fuera cualquier otro libro. Mire, quieren hablar de la Biblia como se habla de fútbol. De fútbol todo mundo habla, ¿verdad? Hasta las mujeres. No, que si Messi se va del Barça y que no sé qué. Todo el mundo habla de fútbol, pero realmente no sabemos mayor cosa del fútbol, hermano. Aunque usted diga que sí. Todo el mundo habla de política, pero realmente desconocemos un montón de cosas de la política. Yo creo que nos sorprenderíamos si llegáramos a conocer cosas así más profundas de la política. Pues así como se habla de fútbol, así como se habla de política, así la gente quiere hablar de la Biblia, pero de la Biblia no se puede hablar
si no se conoce al autor. Entonces hay gente que empieza a rechazar la Biblia como que fuera cualquier libro, y resulta que, espérame, solo quiero ver si me puedes seguir, por favor. Que se me duerme aquel. Voy a bajarme aquí. Mire pues, si usted y yo tenemos la bendición de conocer al autor de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis, seguramente, yo no sé cómo decirle eso, pero seguramente lo que viene para nosotros es grande, porque la Biblia siempre nos muestra a un Dios que tiene cuidado de los suyos. Eso para nosotros debe de ser una verdad que no nos debemos de desprender de ella, de ser agradecidos con Dios, de decir gracias, Señor, porque nos revelaste eso. Y la Biblia dice claramente: te doy gracias, le dice el Señor Jesús al Padre, porque escondiste esto de los sabios y de los entendidos y se lo revelaste a estos pequeñitos. Así que nosotros éramos los pequeñitos los que no le atinábamos, pero en su misericordia nos fue revelado este evangelio maravilloso. Entonces, mire, da tristeza cuando uno mira gente que rechaza a Dios y que rechaza el plan de salvación, y estando más en los tiempos finales. Este es el movimiento sentada sobre una bestia escarlata, rechaza, ese es un movimiento antirreligioso. Cuando usted ve a alguien que rechaza el movimiento antirreligioso, que rechaza todo lo que es religión, ese es la bestia. Aquí también, yo le expliqué la vez pasada que la mujer sobre una bestia también representa, en la política, representa a Europa. Si usted mira Europa y usted estudia un poco sobre los antecedentes y mira una foto por ahí de Europa, el símbolo de Europa es una mujer montada sobre una bestia. Justamente lo que dice aquí. Pero no me quiero meter a la política, quiero seguir. Apocalipsis 17:9, aquí es donde quiero llegar. Aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los que se sienta la mujer. 7 montes sobre los que se sienta la mujer. De esos 7 montes son los que quiero hablar. Las 7 cabezas de la bestia donde se sienta la mujer son 7 montes. Esto se puede ver desde varias perspectivas, y desde hace años se viene estudiando estos 7 montes, desde hace muchos años. Y entonces resulta que hay algunos lugares, íconos, que están sobre 7 montes, y que uno podría decir: esa tal vez es la gran ramera. Pero si solo hubiera un lugar fuera más fácil, pero hay varios lugares sobre 7 montes. Uno de los, esto todavía no lo vamos a ver. Uno de los lugares donde están los 7 montes es el Vaticano. Usted puede estudiar, usted puede ir y verificar. El Vaticano está sentado sobre 7 montes. Entonces ahí uno podría decir: el Vaticano es la gran ramera. Podría uno decirlo así, de un solo golpe, hermano. El Vaticano está sobre 7 montes. Es primer sospechoso de ser la gran ramera. Pero resulta que no solo el Vaticano, también Jerusalén está sobre 7 montes. Entonces, hay otra sospechosa. Y acuérdense que Jerusalén, la misma Biblia dice cómo se ha convertido en ramera la ciudad fiel, y se está refiriendo a Jerusalén. O sea que el mismo Señor le llamó ramera a Jerusalén. Y Jerusalén está sobre 7 montes. Y acuérdese que
ahorita Israel no es tierra santa. Si usted un día tiene la oportunidad de ir a Israel, que eso es una de las cosas que yo quisiera ir a conocer Israel. Qué bendición sería, qué experiencia más linda, ¿verdad? Poder ir a conocer allá. Así que si tiene la oportunidad, vaya. Usted va a ir a conocer Israel. Es una tierra llena de mucha historia, de mucha riqueza en cuanto a la palabra, ¿verdad? Porque usted ahí, como usted ha leído la Biblia, usted va a ir a ver ahí las cosas ya en vivo y a todo color. Qué experiencia. Pero no voy a decir usted, estoy en tierra santa. Porque realmente, tierra santa es donde Dios está. ¿Se recuerda Moisés? Allá estaba el monte Sinaí, la zarza ardiendo, y Moisés se iba acercando. Le dicen, quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. ¿Y por qué era santo? Porque ahí estaba Dios. Entonces, ¿estará el Señor en este lugar? Aquí es tierra santa. Ahora, yo, ¿por qué le estoy tratando de decir eso? Porque ciertamente Dios tiene un trato con Israel, pero Jerusalén, ¿se recuerda que mataba a los profetas? Jerusalén, hermano, tiene que ver con la muerte del Señor Jesucristo, la muerte del Mesías. Jerusalén es un lugar donde se puede hacer más fácilmente un desfile gay que un desfile cristiano. Claro, Dios va a trabajar con ellos, que la tribulación va a ser para purificarlos a ellos también, eso lo entendemos. Pero Jerusalén también le llaman ramera y también está sobre 7 montes. Entonces, mire, primer sospechoso, el Vaticano, que de veras ellos han hecho un montón de cosas, hermano. Eso está en historia, ¿verdad? Al principio pues se volvieron ellos, se recuerda usted, perseguidores, y todo aquel que no estaba de acuerdo con el Papa se volvía hereje y lo perseguían y lo mataban, hermano. ¿Qué hicieron cuando entraron a los diferentes países? Adoptaron las culturas paganas de los diferentes países. Eso se llama prostitución, eso se llama ser una ramera. Eso es el Vaticano. Jerusalén, con lo que le estoy explicando, ellos son sospechosos. Esa es la gran ramera. La gran ramera se asienta sobre 7 montes. La Meca es la ciudad más importante de los musulmanes y también está sobre 7 montes. Interesante. Entonces ya tenemos un tercer sospechoso, la Meca, que es el representante, que es la ciudad representante de los musulmanes. Entonces ahí, ahora miramos. Permítame hacer una pausa aquí. Qué casualidad que las ciudades íconos de las 3 religiones más grandes del mundo están sobre 7 montes. Pues son las 3 religiones más grandes del mundo. El Vaticano representa el cristianismo, ahí nos meten a nosotros, pero nosotros no somos harina de ese costal, ¿verdad? Pero ellos son supuestamente los representantes del cristianismo. Jerusalén, representantes del judaísmo, y la Meca, representante de los musulmanes. Esas 3 ciudades están sobre 7 montes. Aquí podríamos sacar una conclusión: o es una de ellas o son las 3. Son las 3. Cada una de ellas representa la religión. Y el problema de la religión es que termina haciendo a un lado a Dios y empieza a poner fundamentos de hombres. Y el problema de la religión es que se acomoda
el problema de la religión, y por eso yo le digo, hermano, nosotros tenemos que renunciar a toda religiosidad en el nombre de Jesús. Procurar que nuestros cultos no se vuelvan religiosos, que nuestras reuniones no se vuelvan religiosas, porque la religiosidad hace que la gente se vuelva más interesada en sus normas que en lo que Dios quiere hacer. Si nos volvemos aquí religiosos y Dios quiere hacer algo, ya no lo vamos a dejar. Entonces, la ramera, si juntamos las tres, está los 7 montes y la ramera está representando un movimiento de religiosidad mundial, donde ya no están dejando que Dios se mueva, sino que se está haciendo lo que el hombre quiere. Bueno, pero sigamos. Estos 7 montes también está Estambul, que anteriormente era Constantinopla, eso era una ciudad ícono en el Imperio Romano. Anteriormente, ahí también eso es bien interesante, ¿verdad? Porque eran ellos poderosos, el Imperio Romano. Entonces estamos hablando de una ciudad que tiene un antecedente de que gobernaron el mundo, de un imperio que gobernó el mundo. Así que podríamos estar hablando de Roma no como religión, sino que como imperio. Pero me llama la atención esto, que hay una iglesia que se llama la Iglesia Emergente, que la Iglesia Emergente dice que está fundada sobre 7 montes. Y a eso es a donde quiero llevarlo. Quiero hablarle un poco de la Iglesia Emergente. Y la Iglesia Emergente, eso es lo que dice, que está fundada sobre 7 montes. Y déjeme leerle aquí entonces esto. La Iglesia Emergente, también conocido como movimiento de la Iglesia Emergente, es un movimiento cristiano protestante cuyos participantes buscan vivir su fe en la sociedad posmoderna, emulando a Jesús de Nazaret independientemente de las tradiciones religiosas cristianas. Entonces ellos lo que quieren es que, ellos dicen, los tiempos han cambiado, estamos en una sociedad moderna, el evangelio no puede ser igual que el de los abuelitos, eso es lo que ellos dicen, ¿verdad? El evangelio tiene que ser diferente, tenemos que modernizarnos. Entonces, en base a eso, empieza a surgir la iglesia emergente, y lo que a ellos se les olvida es que una de las cosas que no envejece y nunca deja de ser es la palabra de Dios. La Biblia dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Eso dice la Biblia. Lo que a ellos también se les olvida es que el evangelio nunca envejece. Lo que a ellos se les olvida es que el evangelio no es cuestión de modas, sino que es cuestión de principios y de hacer la voluntad de Dios. Entonces, definitivamente que iban a haber modas, que los jóvenes ahora iban a tener celular, los abuelitos no tuvieron celular. Que los jóvenes ahora tienen internet, los abuelitos no tuvieron internet. Eso desde luego que es moderno, pero la Biblia sigue siendo la misma. Entonces lo que ellos han querido es acomodar el evangelio a la vida moderna. Eso es la iglesia emergente. Entonces, una de las cosas que ha hecho la iglesia emergente es que primero que ha metido 5 pseudoestrategias. Esta es una noche de enseñanza, así que estoy enseñando y espero que me tenga paciencia. Me quedan 25 minutos y termino. Primero Dios. Si no, en un par de horas ya he terminado.
Entonces ellos, por ejemplo, utilizan el entretenimiento en lugar del evangelismo. Entonces sustituyeron al ministerio evangelístico por el entretenimiento. Utilizan un coach en lugar de un pastor. Acuérdense, estamos hablando de los 7 montes y la iglesia emergente se sienta sobre 7 montes también. Ahorita le voy a explicar eso. Usan la adivinación en lugar de lo profético. Claro que ellos le llaman lo profético, pero es adivinación. Usan la filosofía en lugar de la enseñanza. Y usan la publicidad en lugar de lo apostólico. Acuérdense que lo apostólico es conquistar, agarrar flechas y lanzarlas y conquistar territorios. Ellos pues conquistan a través de la publicidad. Esa es la iglesia emergente y cristiana, evangélica, entre comillas, ¿verdad? Pero note que ellos, qué interesante que todo su movimiento está basado en 7 montes, ahorita se lo voy a explicar. Pero no quería pasar por alto esto, que tienen 5 pseudoestrategias que sustituyen a los 5 ministerios. Ellos no hablan de los 5 ministerios, sino que hablan de estas 5 estrategias. Ese es el propósito de ellos. Acuérdense, es una iglesia posmoderna, posmodernista, y que quieren acoplar el evangelio a la vida actual. Entonces los 7 montes de la iglesia emergente son los siguientes: familia, religión, entretenimiento, negocios, educación, gobierno y comunicaciones. Esos son los 7 montes. Los 7 montes de la iglesia emergente. Hermano, amado, hay varios sospechosos de la ramera. Vaticano es un sospechoso. Jerusalén es una sospechosa. La Meca es otra sospechosa. Estambul es otra sospechosa. Pero la iglesia emergente es otra sospechosa. Se sienta sobre 7 montes. Y por eso, hermano, con todo respeto, a veces me cuesta un poco decir esto, pero yo le quiero decir, hay que tener cuidado con quién oye uno. No cualquiera que habla bonito está hablando de parte de Dios. No cualquiera que hace milagros o señales las está haciendo de parte de Dios. Simón el mago hacía señales. La gente decía el gran poder de Dios, pero no era el poder de Dios, sino que eran señales falsas. Los hechiceros de Egipto hacían señales, pero no las hacían de parte de Dios. Entonces, ni las señales ni un discurso bonito. Tienen que ser los frutos. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. No porque hablen bonito los conoceréis, sino por sus frutos. Este es un tiempo donde la iglesia tiene que tener cuidado a qué le presta atención. No todo movimiento, porque se diga movimiento cristiano, es un movimiento que venga del corazón de Dios. Aunque parezca bueno, si está fuera del orden, no se lo toman como bueno. Eso se lo he explicado yo. Se lo expliqué creo que el viernes. Le dije, una cosa buena, si se hace fuera de orden, se la toman a uno como mala. Usías quemó incienso. ¿Quemar incienso era bueno o era malo? Era bueno, pero no le correspondía a él. Entonces lo hizo fuera de orden. Entonces algo bueno que se hace fuera de orden, Dios se lo puede tomar como malo. Predicar en una campaña, ¿será bueno o será malo? Pero si el predicador no está en orden, se lo pueden tomar como malo. Tremendo eso, hermano. Entonces hay que tener cuidado con lo que se oye. Y mire, y a nosotros nos da pena hasta mencionar nombres, pero Pablo mencionaba nombres.
Cuando Pablo hablaba de las falsas doctrinas, él mencionaba nombres. Dentro de ellos está Himeneo y Fileto. Su palabra se extenderá como gangrena. Y dice que ellos, dice que tremendo, estaban predicando que que no iba a haber resurrección, que la resurrección ya había tenido lugar y que ya no iba a haber resurrección. Entonces estaban predicando una doctrina contraria a la que Pablo estaba predicando. Y entonces Pablo dice: no oigan a Himeneo y Fileto. De una vez dio nombres. Se pueden decir nombres cuando uno está alertando al pueblo de Dios, basado en el apóstol Pablo. Sí se pueden decir nombres. El apóstol Pablo no tenía problemas. Llegó a una iglesia y le dijo: he sido informado por los de Cloé. De una vez dijo quién le había dicho. Que entre ustedes hay divisiones, que hay problemas. Entonces yo quiero decirle que de vez en cuando usted no se vaya a asustar, pero nosotros vamos a tener que mencionar nombres que son íconos de la iglesia emergente. Y esta iglesia emergente no es un movimiento que venga del corazón de Dios, porque sustituye los principios del evangelio. Ellos dicen: nos tenemos que acomodar a la sociedad moderna. No. No es el evangelio el que se tiene que acomodar a la sociedad, sino que el que quiere seguir a Jesucristo se va a acomodar a Jesucristo. Por eso dice la Biblia, en el caso de las primicias, Apocalipsis 14 dice: estos son los que siguen al Cordero a donde Él va. No es el Cordero los sigue a ellos a donde ellos quieren, sino que las primicias son los que siguen al Cordero. Entonces nosotros vamos en pos de Jesucristo. Vamos en pos de Jesucristo. Y entonces si hablamos de algo que está relacionado con el posmodernismo, los mensajes tienen que cambiar. Ellos cambiaron ya los mensajes. Usted oye a los que predican sobre el posmodernismo. Ellos mencionan muy poco la Biblia. Más mencionan pensadores, mencionan filósofos, mencionan libros, mencionan experiencias de personas. Y si van a hablar de la prosperidad económica, mencionan nombres de personajes exitosos en lo empresarial, aunque no sean cristianos. Entonces ya no son principios de prosperidad basados en la Biblia, sino que son principios de prosperidad basados. Ya vieron fulano de tal cómo tiene plata, él lo que hace es tal y tal y tal cosa. Entonces han empezado a sustituir la Biblia por libros, por corrientes filosóficas, y los mensajes tienen que ser mensajes motivacionales. Yo creo, hermano amado, que la iglesia está siendo atacada por un virus que se ha metido dentro de la misma iglesia. Ese virus se llama la iglesia emergente. Por favor, es una noche de enseñanza, una noche de doctrina. No me mire raro, pero la iglesia emergente es un peligro. Y yo creo que vamos a tener que empezar a mencionar nombres aquí. No hablando de ellos como personas, porque como personas pueden ser grandes personas, personas respetables, honorables como personas, sino hablando de la doctrina que ellos están predicando. Hoy no, aunque me come la lengua por mencionarle a algunos, hermano. Jesús Adrián Romero, ni lo oiga ya nada, ya ni le ponga atención. Es uno de los exponentes más, pero así a las claras de todo esto, hermano.
y más allá todavía, es peligroso. Ya no quiero decir otro, pero puede ser que él sea un gran personaje, puede ser que sea un gran padre de familia. Yo no estoy diciendo que él sea una mala persona, yo no estoy hablando de él, estoy diciendo que lo que predica se ha salido de los parámetros bíblicos. Y yo se lo tengo que decir a usted. Si usted no me presta atención, pues será su responsabilidad. No soy Pilatos, pero me lavo las manos. Y al final, una atribución de la atalaya es advertir del peligro. La atalaya no obliga a los demás a obedecerle. La atalaya solo advierte del peligro. Y cada quien tiene que agarrar su espada y prepararse. Entonces están habiendo exponentes y por eso que han surgido predicadores de éxito en este tiempo, porque son buenos para hablar, son buenos para motivar a la gente. Aquí, si estuvieran aquí en este púlpito uno de ellos, ya lo tuviera usted de pie, saltando y diciendo un montón de cosas. A mí me cuesta sacarle un amén, ¿verdad? Pero la verdad es que no soy motivador. No soy motivador, yo soy pastor. Y yo lo que tengo que hacer es enseñar. La iglesia emergente, ¿por qué? Sobre 7 montes. Entonces, sí, fácilmente decimos Jerusalén es una sospechosa de ser la ramera. El Vaticano es un sospechoso de ser la ramera. La Meca es sospechosa de ser la ramera. Pero también la misma iglesia emergente también es sospechosa. Tremendo, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Entonces, mire, quiero que veamos. Aquí uno puede sacar algunas enseñanzas de estos 7 montes, pero yo quiero que miremos un poquito de esto. Uno de los montes de la iglesia emergente es en los negocios. Y uno de los versículos que ellos utilizan es Lucas 2:49. Esta es, creo que la Reina Valera 1909, creo que es. Pero mire lo que dice Lucas 2:49. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? Es cuando Jesús se perdió en el templo. No se perdió en el templo, se quedó en el templo, ¿se recuerda? Y entonces él les dice: ¿no sabíais que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Este es uno de los versículos que ellos utilizan. Y ellos dicen que el Padre tiene negocios y que hay que atender sus negocios. Eso es lo que ellos dicen. Pero yo le tengo una sorpresa. Y yo lo invito a los que les gusta estudiar, los que les gusta ir a revisar, que busque esta palabra en el original. Esa palabra no existe en el original. Entonces note que se está basando un movimiento en una palabra que no existe en la Biblia. Así lo tradujeron ellos. Probablemente los que tradujeron la Biblia estaban tratando de dar a entender que en los asuntos del Padre, ¿verdad? Estaban tratando de darle un sentido, pero ellos lo agarraron como los negocios. El Padre tiene negocios. Y esa palabra no está en el original. Entonces mire cómo lo traducen algunas otras versiones. La palabra de Dios para todos dice: Jesús les contestó: ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que ocuparme de los asuntos de mi Padre? Entonces esta está un poquito más clara. Realmente, si uno se fuera al original, ni siquiera la palabra asuntos de mi Padre aparece, sino que ahí lo que decía: ¿no saben que yo tengo que estar en mi Padre?
Yo tengo que estar en mi Padre, ahí tengo que estar. Eso dice el original, pero por lo menos esta versión ya dice asuntos de mi Padre. Mire cómo la tradujeron la Torres Amat 2003. Y él le respondió: ¿cómo es que me buscabas? ¿No sabíais que yo debo emplearme en las cosas que miran al servicio de mi Padre? Esto ya es diferente. Entonces ellos agarraron negocios, los negocios de mi Padre, ahí es donde me conviene estar, los negocios. El Padre, si el Padre tiene negocios, usted también tiene que tener negocios. Pero todo se vuelve negocio, hasta el Evangelio se vuelve negocio. Y empiezan a negociar por aquí, negociar por allá. Hermano, vino hace no mucho tiempo un predicador famoso que le dicen apóstol. Hermano, nosotros creemos que es un tiempo de los apóstoles y creemos en la cobertura apostólica, pero también sabemos que no todo el que se dice ser apóstol es apóstol. Entonces, él se dice ser apóstol, y cuando vino a Guatemala, una de las cosas que pidió fue que le juntaran a los empresarios. Antes de atender a la prole, atendió a los empresarios. Y una de las cosas que hizo con los empresarios es venderles membresía de su ministerio en dólares. Pero ese aprovechó su tiempo. Sería bueno que vendiéramos membresía aquí, ¿verdad? No, son mentiras, reprendemos en el nombre de Jesús. Pero vender la membresía, vender la cobertura. Hay iglesias que rechazan la cobertura. Fíjese que estoy hablando de iglesias que ya les llegó la revelación de la cobertura. Ellos ya saben que necesitan una cobertura, pero tienen miedo a la cobertura porque han buscado cobertura y les han puesto cuota. Y les han puesto requisitos monetarios. Y entonces se piensa que la cobertura todo es cuestión de dinero. La cobertura no es cuestión de dinero, la cobertura es cuestión espiritual y doctrinal. Entonces, no a negociar con las cosas de Dios. Mire, allá afuera la gente puede tener negocios, pero yo le quiero decir algo. Qué bueno si usted tiene negocios, pero ni un negocio puede suplantar el plan de Dios para la vida de cada persona. Muy pocos amenes, ¿verdad? Y si Dios le dice cerrar tu negocio y te vas a ir a predicar al África, ¿qué le va a decir? Ah, no, Señor, ¿cómo voy a dejar este negocio, Señor? Se le va a plantar a Dios y le va a decir que no. Tremendo, ¿va? La voluntad de Dios es primero, los negocios son después. Ese es uno de los versículos que ellos utilizan. Pero el Señor lo que estaba dando a entender es: yo debo estar en las cosas de mi Padre, y todo lo que tiene que ver con el servicio de mi Padre, eso tiene que ver conmigo. No estaba hablando de negocios, estaba hablando de que él quería servirle al Padre. Entonces, ¿qué pasa? Mire lo que dice 2 Timoteo 2:4, y con esto voy a ir cerrando. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Déjenme explicarle entonces qué hace este movimiento de la iglesia emergente. Le quita soldados al reino, porque los soldados están interesados en agradar al que los reclutó, pero el que se enredó en los negocios está interesado en sus negocios, no en agradar al que los reclutó. Quiero poner
quiero poner el equilibrio, hermano. Sí se vale que usted pueda poner su negocio, sí se vale que usted se expanda en su negocio, sí se vale. Y Dios lo va a prosperar, y hágalo, aviéntese, no tenga miedo. Si los inconversos se avientan, ¿cómo no se va a aventar usted? Claro que sí se vale. Lo que no se vale es que todo se convierta en negocio y que el negocio sustituya la voluntad y el plan de Dios. Hasta, mire hermano, en el tiempo que el Señor Jesús vino la primera vez a la tierra, habían vuelto negocio todas las cosas de los ritos ceremoniales, todo se había vuelto negocio. Y por eso es que el Señor se peleaba con los fariseos, hermano, y por eso es que agarró el látigo y expulsó a aquellos del templo, porque comerciaban, ya tenían sus puestos en el templo y tenían que pagar una cuota a los sacerdotes para tener su puestecito, como que fuera mercado en la iglesia. Cada vez que se acercaban las fiestas principales, las 3 fiestas judías más importantes, se volvía una oferta y demanda de puestos, de negocios en el templo. Ya no era qué bueno que la gente va a venir a buscar a Dios, no, ya no era eso, ya era esa oportunidad de negocio. Entonces, el evangelio no es un negocio. Otra vez, el evangelio no es un negocio. Y el evangelio no es para ser millonarios. El evangelio es para conducir a la gente hacia Dios. Ese es el evangelio. Acercarnos a Dios. No a nuestra manera ni a la manera de los filósofos, sino que a la manera de la palabra de Dios. Amén. Mientras me apoyan con el piano, quiero leerle este otro. Ezequiel 28:18. Este es el caso de Luzbel, pero quiero mencionarle aquí algo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido, y te he reducido a ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Entonces, Luzbel fue el primero en hacer negocios, hizo negocios en el cielo. Pero yo quiero que miremos este versículo en esta versión. Tantos pecados cometiste y tanto te corrompiste con tu comercio, que llegaste a profanar tus templos. Llegaste a profanar tus templos. Entonces, con esto quiero terminar. El negocio profana templos. Y eso se está dando en la iglesia emergente. Salmistas que están haciendo negocio, predicadores que están haciendo negocio, y se están profanando los templos. Eso está haciendo la iglesia emergente. Que Dios nos guarde, hermano, porque la iglesia emergente obviamente requiere música emergente, requiere estrategias emergentes, todo lo que tenga que ver, pero al final todo tiene que ver con plata. Se ha corrompido. Dios nos ayude. Hay algo que ellos dicen, y es que dicen que no quieren las tradiciones religiosas. En el buen sentido de la palabra, nosotros en eso sí estamos de acuerdo. No tradiciones religiosas, pero sí a los principios bíblicos. Desde luego que si es una tradición religiosa, es una tradición de hombres, desde luego que le vamos a decir que no, nosotros también. Pero si está en la Biblia algo, yo prefiero obedecerle a la palabra de Dios y no a los pensamientos de la filosofía o del humanismo en este tiempo. Amén. Cierre sus ojitos ahí donde está y dígale: Señor, guárdanos. Guárdanos.